los excesos de lluvias. Inundaciones en Argentina, esto es ahora, hace 2 meses, donde más de 10 millones de hectáreas fueron afectadas por las inundaciones. Por el otro lado, nos vamos al otro extremo. Vean lo que es el Amazonas, con el caudal que comúnmente conocemos en un ambiente tropical y húmedo. Fíjense la barcaza que está ahí como para tener una noción del impacto que tiene la sequía en el Amazonas. Incendios cada vez más frecuentes en Chile, retrocesos de glaciares en todo el mundo, pero básicamente en la Patagonia. Si ustedes pueden ver, esta es una imagen de 1928, la de arriba, no, quería usar el puntero, acá está. Ustedes pueden apreciar la diferencia. Este pico que se ve en la foto en blanco y negro es el pico que está acá. Todo lo de adelante es agua y aquello es tierra, cuando hace unos 70 años era nieve, ¿sí? Era hielo, perdón. Altas temperaturas en Colombia, 64 grados. Todavía no vamos a llegar, ¿no? Hoy hay 40, me parece. De altas temperaturas nos vamos a heladas de alta intensidad. No sé si hay agrónomos o especialistas del sector rural acá en este lugar, pero les puedo confesar que yo como agrónomo, cuando vi esta helada en México, no podía identificar de qué cultivo se trataba. El daño era tal que me era imposible identificar de qué cultivo se trataba. Una plantación de tomates, como ven, absolutamente parece derretida, destruida por el efecto de una helada. Heladas extraordinarias, este sí lo pude identificar. Lo que nunca había visto era que un cultivo de maíz en una etapa muy avanzada pueda ser afectado por una helada de semejante característica. Lo que pasa es que son heladas en épocas donde no había registro de tan bajas temperaturas. Bueno, dejé para el final lo que ustedes ya conocen, las imágenes propias, las más recientes. La realidad es que esto, comentaba yo con algunos especialistas locales, el clima que se considera como algo histórico y referente en Paraguay, hoy casi no lo pueden tener en cuenta, tienen que empezar a considerar ciclos más cortos, más frecuentes, más cercanos a los 10 años, porque la información climática histórica es muy diferente de la actual. En definitiva, todas estas imágenes son para meternos en tema y ver cuál es el impacto entonces del clima en Latinoamérica y básicamente en el sector agropecuario. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer un análisis de situación. Vamos a ver cuál es el impacto que tiene en el sector agropecuario el clima. En consecuencia, cuáles pueden ser para la industria aseguradora las limitaciones y los desafíos que tiene para dar una solución al sector agropecuario frente al impacto climático. Voy a mencionar una alternativa posible que Múnich Re de alguna manera pregona de acuerdo a la experiencia que tiene en el mundo, y por último las conclusiones. Análisis entonces de situación es cómo impacta, para que ustedes, los que no tengan vínculo directo con la actividad agrícola o agropecuaria, cómo impacta el clima. Y básicamente todos sabemos que el agua es vida para nosotros, pero es vida por supuesto para el sector agrícola y para los cultivos básicamente. Pero no solamente es el hecho de tener agua disponible, ¿sí? Hay cultivos que tienen mayor requerimiento de agua que otros. Por mencionarles, el maíz puede llegar a tener mayor cantidad de requerimientos de precipitaciones de agua que el cultivo de la soja. Entonces, la disponibilidad es adecuada necesaria según cada tipo de cultivo. Disponibilidad, también hablamos de dispersión. No es lo mismo tener los 500 milímetros que necesita el cultivo en el primer mes del ciclo que al final, o cómo está distribuido a lo largo del ciclo. Ni hablar, por ejemplo, en el caso del maíz, donde la floración es un periodo crítico. Por más que haya agua antes o haya agua después, el momento fundamental para ese cultivo es que tenga agua en la floración. Entonces hablamos de disponibilidad de agua, de dispersión, pero hay otros factores también que condicionan, vinculados con el agua, que condicionan al desarrollo agrícola. La evaporación. La evaporación del agua es algo que todo productor agropecuario trata de evitar. Habrán alguna vez escuchado por ahí o visto que lo que más le interesa al productor es cerrar
rápidamente los surcos para que no quede el suelo desnudo y que se evapore el agua. Tratar de contener el agua es una de las principales expectativas que tiene el productor después de haber sembrado. Disponibilidad, dispersión, la evaporación, y cuando hay exceso, ¿qué? Es un problema. Cuando hay exceso de agua es un problema, sobre todo si no tiene un desagüe adecuado. Por lo tanto, la disponibilidad de agua, que es un bien muy preciado, es preciado por algunas características particulares que tienen vínculo con el sector agropecuario. Por supuesto, no es lo único. La variabilidad climática tiene impacto en la actividad. Basta mencionar las ondas de calor o severas heladas que vimos recién en las fotos anteriores, como para darnos cuenta que la variabilidad climática puede afectar totalmente al sector. Los cultivos tienen que sumar determinadas horas de temperatura, tienen que consumir una cantidad de agua, pero la variabilidad imprevista y abrupta y con altas intensidades, por supuesto que genera efectos negativos en el sector, ¿no? En el sector agropecuario. Fertilidad y del suelo y la erosión. El clima afecta también la fertilidad de los suelos, porque si hay altas temperaturas, la descomposición de lo que se llama materia orgánica, que es la parte superficial del suelo, es más rápido, y ahí están todos los nutrientes, ahí está la fertilidad del suelo. Por lo tanto, las altas temperaturas, o incluso suelos muy secos, donde las raíces no pueden penetrar en profundidad, afectan finalmente a la fertilidad del suelo. Y la erosión, ya casi es un sentido común, pero hay erosión eólica, la erosión del viento, donde vuela la parte superficial y fértil del sector de los suelos, y la erosión hídrica, que con intensas lluvias también van arrastrando la parte fértil del suelo. Por lo tanto, el agua a veces es bienvenida y otras veces es maldita, ¿no? En definitiva, el impacto que tiene el clima hace que el sector año tras año, en Paraguay, en Argentina, en Brasil, en Uruguay y en el resto del mundo, esté presionado a aumentar la inversión por unidad de superficie, por hectárea, ya sea para lograr una mayor fertilización, porque se ha ido perdiendo en los últimos años como consecuencia del clima, ya sea para controlar plagas o enfermedades, para poner equipos de riego y poder suplir con riego el agua que necesitan los cultivos. En definitiva, una adaptación al medio ambiente para poder producir cada vez más y mejor. Esto quiere decir que por unidad de superficie cada vez hay más exposición al riesgo en capital, ¿sí? Cada vez hay más suma expuesta al riesgo climático. De hecho, el clima tiene un impacto tan fuerte en la actividad que generan las sequías y las lluvias, generan el 90% de las pérdidas que tiene la actividad, ¿no? Por el estrés que tienen los cultivos. Y las consecuencias finalmente son que en las distintas regiones se tiene que reorganizar la producción, buscando ambientes más propicios para los cultivos de grano, y las plantaciones perennes cada vez están yendo más al sur, en esta región de Latinoamérica, porque encuentran temperaturas más moderadas. Eso es la consecuencia de la adaptación y del aumento de inversiones que tiene que hacer el sector. Entonces, ¿cuál es la situación del productor agropecuario frente a este impacto que tiene el clima? De alguna manera, o asume el riesgo o lo transfiere. Y estas eventualidades climáticas tienen diferentes comportamientos, las podemos clasificar. Hay eventualidades o eventos climáticos de frecuencia, que lo podemos ver en el eje de abajo de las X, para tener una determinación de grado de impacto. Los de frecuencia son los eventos que se dan con cierta continuidad y que afectan a la producción. Y los de intensidad son aquellos eventos que se generan pérdidas muy grandes en la actividad. Veamos cómo puede ser la transferencia de riesgos. Los eventos de baja frecuencia y baja intensidad directamente
son absorbidos por el productor agropecuario, ¿sí? Son parte de la actividad y no necesitan ningún tipo de transferencia de riesgos. De alta intensidad y de alta frecuencia o no existen, o el productor que está intentando llevar adelante un desarrollo productivo en esa región está equivocado, porque es imposible llevar adelante con una periodicidad alta de eventos que generen mucho daño. Por lo tanto, nos quedamos con aquellos eventos de alta frecuencia, que son los que el productor agropecuario busca transferir, es lo más común, los vientos, las heladas, los granizos, y los de alta intensidad, que ahí el productor solo no puede, generalmente requiere, es el mayor desafío, los estados frente a catástrofes o eventualidades terminan tomando una posición social también de colaborar con el sector o con el productor que ha sido damnificado. ¿Cuáles son esas maneras que el Estado generalmente, los Estados generalmente tienen para hacer frente a esa transferencia de riesgos? Con una posición ex post, que es una vez que ocurrió el evento, actúan, o de una manera más precavida y con previsibilidad trabajan las soluciones ex ante, que es ir generando de alguna manera una reserva, un recurso, para en el momento de que ocurra la eventualidad presentarse a ofrecer una solución. Los más comunes dentro de lo que es ex ante, que son las formas de participación del Estado, es a través de un crédito extraordinario para que el productor vuelva a producir, o un pago directo en el momento que tiene el daño para que el productor pueda reiniciar su actividad, o las prórrogas de impuestos. Eso es lo más común como políticas ex ante que tienen los Estados. Los ex ante es el clásico sistema de seguros, ¿sí? Un sistema donde se previsiona un recurso o una suma de capital para poder, en el momento de tener una eventualidad, actuar como lo hace la industria aseguradora y dar lo que corresponde a las indemnizaciones por los daños. Ambos tienen ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas que tiene para un Estado el sistema ex post es básicamente un instrumento político que se puede utilizar con esos fines. Previamente a determinadas elecciones uno puede tener el gesto positivo de ir a colaborar y queda bien y que es de utilidad como rédito político. Y la otra ventaja es que no necesita hacerse muchos problemas, digamos, no es algo muy complejo. Finalmente, cuando tiene el evento, actúa, hace una buena propaganda y saca rédito para su propósito. Los sistemas previsibles, como podrían ser los seguros o ex ante, lo que tienen es una pretensión, un concepto original de pagar indemnizaciones. Por lo tanto, es un instrumento que es válido para la gestión del riesgo. Por otro lado, a los proveedores de insumos o proveedores de financieros les es útil contar como garantía de la existencia de un seguro. ¿Cuáles son las desventajas? Ambos tienen también desventajas. En el caso de los sistemas ex post, la desventaja es que, como mencioné anteriormente, las cuestiones técnicas o financieras no son tan importantes como lo que es el planteo técnico, ¿sí? Político. Lo que prima en estos casos es la intención política. Y en consecuencia se pueden pagar o sobreestimar o subestimar las pérdidas porque no tienen un sistema aceitado y detallado de cómo proceder. En el caso de los sistemas de transferencia de riesgo ex ante, es más difícil, es un sistema, es más complejo, hay que prever los instrumentos financieros necesarios para hacer frente a las catástrofes, y se requiere de un sistema donde involucre a muchos actores, ¿no? de la industria del seguro, peritos, suscriptores, etc. O sea que tiene la desventaja de ser un sistema más complejo. La realidad es que así han procedido entre estos dos sistemas de transferencia de riesgo, han subsistido los estados a nivel mundial hasta que fueron avanzando, evolucionando y que fueron optando por un sistema de seguros, como lo vamos a ver
Ahora, ¿cómo es el mercado de seguros internacional y regional? En el caso de situaciones de países donde se les iba un poco de dimensión cada vez que tenían que hacer frente a eventos climáticos, pasaron a buscar un sistema mixto o un sistema de apoyo con el profesionalismo de la industria del seguro. Lo vamos a ver a continuación. El aseguramiento a nivel mundial de cultivos, ¿sí? Aseguramiento de seguros agrícolas a nivel mundial, ya ha superado los 25.000 millones de dólares. Y básicamente esta suma está distribuida en América del Norte, donde tiene entre Estados Unidos y Canadá un gran desarrollo de lo que es la herramienta del seguro agropecuario. Tienen el 65% de las primas a nivel mundial. Europa, casi toda Europa, trabaja con sistemas de, dije casi, y no sé por qué metí la palabra casi, pero es toda Europa trabaja con sistemas de seguros para el sector agropecuario. En Asia tuvo un desarrollo muy importante en los últimos 3 años. China, básicamente, ha tomado la decisión, el gobierno chino, de llevar adelante un instrumento integral para los productores agropecuarios. Y hace 3 años atrás o 4 no existía en este mapa, y hoy entre China e India ya representan el 12% del seguro agropecuario mundial. Acá viene la cifra que nos toca, 5% en América Latina, teniendo una superficie de producción de alimentos, superficie agrícola, casi igual que la de América del Norte, y sin embargo la cultura del hemisferio sur, en el caso de Latinoamérica, en cuanto a seguros agropecuarios, todavía está en desarrollo. Y el resto es básicamente Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda. Acá podemos ver cuáles son los tipos de coberturas que hay a nivel mundial. Como ustedes verán, tienen bastones de color azul. A ver si me anda el puntero. No lo, acá está. Bastón azul se trata de multiriesgo, la sigla Multi-Peril Crop Insurance, y los colores verdes son los de granizo o de riesgos nombrados. A simple vista uno puede ver que lo que predomina a nivel mundial en cuanto a coberturas de seguros agrícolas es el multirriesgo, ¿sí? Las coberturas de riesgos nombrados o de granizo con algunos adicionales se dan en menor proporción y en algunos países de América y de Europa. Y vamos a ver cuál es la razón, por qué pasa eso, por qué existe esa distribución. Como verán, Estados Unidos, China y Canadá, los 3 países que a nivel mundial generan el mayor desarrollo de seguros agrícolas, con España también, que pega un salto fuerte, pero sigue siendo los más importantes, están basados básicamente en coberturas de multirriesgo agropecuario. ¿Qué quiere decir multirriesgo? Se cubren todos los riesgos climáticos. Se paga una prima y se cubren todos los riesgos climáticos. Y se evalúa el resultado de si indemniza el seguro o no, de acuerdo a un rendimiento de referencia que tenga ese cultivo. Lo digo así simple para no complicarlo, pero se evalúan, se engloban dentro de ese producto todos los riesgos climáticos. Tanto Estados Unidos, China, Canadá, España y todos los otros países que ven con bastones azules tienen una importante intervención de los estados nacionales para sostener este tipo de productos. Lo vamos a ver más claramente en este mapa, espero que lo puedan ver. Los colores en la pantalla son algo diferentes que los que me salen a mí acá, pero para que tengan conciencia, existen lo que serían los productos integrales donde el Estado tiene una intervención importante, no solamente en una participación financiera en las primas, en el costo del seguro, sino también en los eventos catastróficos. El Estado está integralmente vinculado al sistema asegurador. ¿Quiénes son estos países? Canadá, Estados Unidos, España, ¿se acuerdan que son los primeros que mencioné? China, India, Turquía. Estos tienen en mi pantalla un color verde, yo acá salen todos amarillos. Pero esos son los países que tienen son los de mayor desarrollo mundial en seguros agropecuarios y tienen
una participación por parte del Estado que es integral, insisto, no solamente en lo que es la financiación de las primas, sino también en la participación de eventos catastróficos. ¿Qué pasa con los que tienen un color celeste? Ahí podemos encontrar en Latinoamérica, México, Brasil y Chile, y en Europa, casi toda Europa, Rusia también. En esos países la participación del Estado se limita a una colaboración o una cofinanciación en las primas. El productor agropecuario toma su cobertura, paga lo que le corresponde al productor, y después la industria, la compañía de seguros, se da vuelta y le dice al Estado: este productor, con tal denominación, registro tal, ha comprado su póliza y ha pagado su parte. Ahora espero del Estado que me pague la parte restante para poder darle la cobertura. Así funciona en esos sistemas, en esos países. Quedan algunos países con actividad privada, puramente privada. Son unos pocos, entre los cuales aparecen Venezuela, Paraguay, Argentina, Uruguay, Sudáfrica y Australia. En esos países la decisión de transferir el riesgo climático a una entidad aseguradora es puramente del productor agropecuario, y quien se hace cargo de ese riesgo es la industria aseguradora. Y después el resto de los países no tienen desarrollo como para poder dimensionarlo. Pero básicamente son esos tres aspectos que hay a nivel mundial, que están vinculados, relacionados con esto que les mencionaba antes. Los más desarrollados, Estados Unidos, China, Canadá, España, India, todos ellos son con los que figuraban en el mapa anterior, con la participación del Estado, no solo en las primas, sino también en los eventos catastróficos. Entonces, ¿qué implicancia tuvo el clima para el sector agropecuario? Ya lo dijimos, ¿sí? El impacto que tiene el clima en el sector agropecuario. Pero ¿qué implicancia tuvo en la industria aseguradora? En los últimos 20 años ha generado que la industria aseguradora a nivel mundial tenga una demanda creciente para dar capacidad y cubrir las catástrofes. Tuvo que asesorarse. Hace 30 años atrás no existía una especialización en el seguro agropecuario. Comenzaron algunas compañías, y yo me animaría a decir que en los últimos 10 años ha generado un boom dentro de la industria aseguradora, porque aquellas compañías que se han dedicado a trabajar en el sector agropecuario han tenido que incorporar profesionales agrónomos o similar, y han tenido que buscar asesoramiento en cultivos, variedades, manejo de climatología, etc. Es algo que a la industria de seguros es un nuevo campo de acción y un nuevo campo de desarrollo. Tuvo que empezar a trabajar con modelos climáticos para hacer la suscripción. No es acostumbrado a hacer suscripciones de bienes patrimoniales, de otras características. Acá tuvo que empezar a entender el sistema actuarial desde otra manera y incorporar las desviaciones climáticas y los eventos extraordinarios dentro de sus estimaciones. Porque una sequía que ocurre cada 20 años, por ejemplo la del año pasado en Estados Unidos, estaba prevista, dicen los actuarios, pero en realidad desde 1930 que no había un comportamiento climático similar. Lo que pasa es que en el 30 había otra exposición, otro capital expuesto al riesgo. Hoy, con la exposición al riesgo que existe por unidad de superficie, el mismo comportamiento climático que había ocurrido hace 70 años atrás, 80 años atrás, tiene un impacto económico muy diferente. Por lo tanto, el uso de esos eventos extraordinarios se incorpora en los cálculos actuariales para la suscripción. Bajamos entonces a Latinoamérica, a esta región, y nos preguntamos, bueno, ¿por qué el 4 o 5% del seguro mundial es solo lo que tiene en primas Latinoamérica? ¿Por qué tenemos tan poco desarrollo de algunos mercados? Los mercados desarrollados tienen coberturas de multirriesgo. ¿Y qué pasa en esta región? ¿Cuál es la oferta? En Latinoamérica básicamente encontramos lo que son riesgos nominados, como en Argentina, Uruguay, y acá en Paraguay también, donde es granizo o sequía o helada, con coberturas adicionales propias de la actividad del sector agropecuario, que algunas veces lo piden. A ver,
cómo puedo hacerme algún recurso para poder resembrar, etc. Y hay algunas experiencias de multirriesgo, pero insisto, algunas. Dentro de Latinoamérica, el país que tiene más desarrollo de seguro multirriesgo es Brasil, y tiene todavía mucho por asegurarse. Brasil asegura solamente el 9% de la superficie arable o asegurable que tiene. Entiendo que en Paraguay también están más o menos entre el 7 y el 10%, si no me equivoco, pero eso demuestra que hay un potencial enorme para poder desarrollar. A ojos del productor agropecuario, la cobertura más demandada es el multirriesgo, pero en las condiciones actuales es muy difícil de poder conseguir un sistema que sea estable. Lo que todos buscamos como industria o el sector agropecuario, o la industria y el Estado, es que esto sea un sistema estable, con sus vaivenes en resultados, pero tratar de mantener un sistema estable en el tiempo. Y esa conciencia la tienen los productores agropecuarios, la tienen las aseguradoras, pero tal vez sea necesario que el Estado empiece a tomar un poco más de conciencia. ¿Por qué? Porque el Estado, a medida que las coberturas que se ofrecen son más complejas, tiene la obligación de involucrarse en coberturas de riesgos nombrados o riesgos adicionales, algunas coberturas como vientos, heladas, etc. La industria tiene la capacidad de manejarse y resolverlo fácilmente, pero a medida que nos vamos a coberturas más complejas es fundamental la participación del Estado, y ahora les voy a comentar por qué. El Estado tiene una obligación social. Por otro lado, depende de Latinoamérica sobre todo, las economías nacionales están muy vinculadas con el resultado de la actividad agropecuaria. Entonces, más es la obligación que tiene, mayor es la obligación que tiene el Estado de involucrarse en este tipo de actividades o de riesgos. El Estado debería participar porque es fundamental en un ambiente tan complejo de generar reglas claras en condiciones, en tasas, en procedimientos que le permitan a la industria poder trabajar en un ambiente de competencia, de servicio, pero con reglas claras. Y esas reglas claras tienen que surgir de la información de los datos que tenga que dar el sector agropecuario y el Estado. Porque si no, se ocurre un proceso vicioso, que es el que vemos más abajo, que cuando hay altos siniestros, la opción que tiene generalmente la industria, cualquiera de las líneas, es aumentar las primas. Cuando aumentan las primas, baja la participación porque el productor no lo puede pagar, solamente buscan seguros los que están más expuestos, por lo tanto se genera antiselección y otra vez empiezan a tener altos siniestros. Sea como sea, manejándonos vía tarifas, bajándolas o subiéndolas, o manejándonos vía condiciones, haciéndolas más restrictivas o más flexibles, a la larga, si el Estado no participa para poner reglas claras, esto se hace un círculo vicioso y el mercado no puede tener estabilidad. ¿Quiénes se perjudican? El productor agropecuario, la industria aseguradora y el Estado. Otra de las tareas es crear una administración centralizada para generar básicamente los datos que sean transparentes para la industria aseguradora, marcar básicamente cuáles son las reglas, las responsabilidades que tiene cada actor interviniente en la actividad y coordinar esa participación entre los intereses que tiene la industria y el productor agropecuario. Si el Estado no participa como un veedor, un controlador, podría darse el caso que la industria se aprovecha de su situación y vende o muy caro con condiciones que son inaceptables, o por el otro lado, frente a un evento de catástrofe, la industria es la que pasa a ser la responsable de hacer frente ante todos los daños. Entonces el Estado tiene que estar ahí como equilibrador entre estas partes privadas individuales. Como en la experiencia internacional, les mencionaba, mostramos en los cuadros anteriores algunos gráficos como en Estados Unidos, en España, en Canadá, en todos aquellos mercados donde hay necesidad de un instrumento de manejo del riesgo, existe una cobertura de multirriesgo
en una estructura que se llama participación pública-privada. ¿Sí? Hay una asociación entre el Estado, los productores agropecuarios,